Licenciado Victoriano Velázquez, soy Ronnie Arturo Chinchilla Cristales. Es un gusto saludarlo y agradecerle por esta oportunidad de poder dirigirme a jóvenes estudiantes del segundo grado del ciclo básico del nivel de educación media, para compartirles de manera muy resumida el tema literatura hispanoamericana, características, principales autores y sus obras. Previo al mismo haré algunas preguntas o interrogantes a los jóvenes participantes para diagnosticar cuánto saben o cuánto han aprendido sobre el tema, especialmente de lecturas realizadas anteriormente sobre el mismo. Continuando, puedo decirles que se denomina literatura hispanoamericana a la producción literaria desarrollada en los pueblos de habla hispana, entre los cuales se encuentra América del Norte, América Central, América del Sur y América del Caribe, que escriben en idioma español. Sin embargo, esta literatura comprende, en especial, las obras publicadas desde la segunda mitad del siglo XIX. Es importante tener en cuenta que el origen de la literatura en Latinoamérica mantiene vínculos estrechos con la literatura europea, así como sus géneros y los formatos que se venían trabajando en el período de la conquista, así como momentos posteriores. Esta influencia es clave para el desarrollo de la literatura hispanoamericana y su reconocimiento y aporte a la literatura universal. Por aparte, de acuerdo al desarrollo que empieza a tener la literatura en esta región latinoamericana, los géneros literarios serán mucho más marcados en comparación con el surgimiento de este campo artístico en otras zonas del mundo. Dentro de estos géneros literarios tenemos en primer lugar el ensayo hispanoamericano. Este surgió principalmente luego del modernismo, caracterizado por una inclinación universal donde los criterios plasman sus opiniones en relación con distintos eventos históricos y manifestaciones artísticas. Es así que hacia el año 1910 resultan o surgen autores como Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, Germán Arciniegas, Eduardo Mallea, José Vasconcelos, entre otros. También tenemos el género de teatro hispanoamericano. Desde que se empieza a desarrollar la literatura hispanoamericana, el teatro ocupó parte importante de su proceso. Es así que en México y Argentina se consolidan como los principales territorios en los que el teatro alcanza su máximo florecimiento inicial. De esta manera resaltan o surgen autores como Javier Villaurrutia, Rodolfo Usigli, Salvador Novo, Celestino Gorostiza, Emilio Carballido, entre otros. También tenemos como género literario la narrativa hispanoamericana. El desarrollo de este género en literatura hispanoamericana pasa por dos etapas. La primera de ellas se caracteriza por una inclinación del contenido hacia eventos y figuras locales, seguido de una novela influida por la psicología y la imaginación que visita otros escenarios, especialmente el urbano. Luego viene la segunda fase. Esta tiene lugar
con obras narrativas en la que los escritores empiezan a implementar técnicas literarias contemporáneas que permiten una distinción internacional, dándole así un lugar dentro de la literatura universal. Además aparecen exponentes de la narrativa en Latinoamérica como José Eustacio Rivera, Rómulo Gallegos, Ricardo Giraldez, entre otros. Y por último tenemos la poesía hispanoamericana. Aunque si bien la poesía en este terreno, que fue un trabajo principalmente luego de la independencia, es considerada uno de los campos de mayor importancia en la literatura hispanoamericana, y que es resultado de las corrientes e inclinaciones literarias, especialmente en Europa, lo que convirtiera la literatura también en un espacio de exploración en la que destacan autores como Paulo Neruda, con una gran producción poética. Posteriormente, otra figura que innova el campo literario es Octavio Paz, quien escribe poemas eróticos y metafísicos que evidencian la influencia surrealista de Francia. Ahora pues tendremos también la oportunidad de conocer algunas características de la literatura hispanoamericana. Dentro de ellas tenemos la variedad de géneros. Con la llegada de los españoles al suelo americano llegan también formatos de escritura que les permitió desenvolverse posteriormente a los escritores recién instalados y a los que emergieron luego. Es así que se da una escritura en sus primeras etapas muy variada, entre las que aparecen especialmente la crónica, la autobiografía, la escritura en prosa, obras de teatro, entre otros formatos inspirados en las condiciones y cambios sociales, políticos y culturales que se vivieron sobre todo en la etapa colonial de esta región latinoamericana. Otra característica es la influencia extranjera. Desde sus inicios, la literatura hispanoamericana estuvo permeada por influencias externas que se tomaron como modelos para la producción literaria local de autores nacidos en esta región latinoamericana. También tenemos como característica el regionalismo. Por mucho tiempo, durante el desarrollo de la literatura hispanoamericana, las obras se vieron influenciadas por un interés del regionalismo. Claves que empieza a desplazarse cuando los novelistas latinoamericanos alcanzan un gran reconocimiento en la literatura universal. De manera que empieza a disminuir la llamada regionalista, reemplazada por el uso de nuevos estilos, perspectivas y técnicas dentro de la producción literaria. Por último, como podemos mencionar como característica el realismo mágico. Es una de las vertientes más importantes, sobre todo en la novela de la literatura hispanoamericana, la cual es aplicada por una gran variedad de escritores que encuentran misterio y magia dentro de acontecimientos que tienen lugar dentro de la vida cotidiana de sus personajes. Es una de las herramientas quizás más importantes de los escritores, especialmente como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, José Eustacio Rivera, Alejo Carpentier, entre otros
Así podemos ahora pues, poder mencionar a algunos principales autores y sus respectivas obras de la literatura hispanoamericana. Sin duda, una de las obras más importantes de esta literatura en Latinoamérica es la novela El Periquillo Sarniento, una obra escrita y difundida en el año 1816 por José Joaquín Fernández de Lizardi, un escritor mexicano que da inicio al desarrollo literario. Esta obra es así satírica y de origen popular. Narra todo lo ocurrido a finales del sometimiento español. Otros escritores que emplean etapa de la independencia que escribieron son José Joaquín Olmedo, Andrés Bello, José María Heredia, así como más tarde aparecen otros escritores entre los que se encuentran Esteban Echeverría, José Mármol, con su obra Amalia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juan Zorrilla de San Martín, Alberto Blest Gana, entre otros de este tiempo. Posteriormente aparecen autores como Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Gabriela Mistral, Jaime Torres Bode, Carlos Pellicer, José Goristiza, Octavio Paz, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, y autores con obras como La Vorágine de José Eustacio Rivera, Doña Bárbara, escrita por Rómulo Gallegos, Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldez, entre otros narradores como Mocedonio Fernández, Eduardo Barrios, Manuel Rojas Sepúlveda, Bioy Cáceres, y los centroamericanos Rubén Darío y nuestro compatriota Miguel Ángel Asturias, entre muchos otros más. Finalmente, los jóvenes estudiantes de segundo básico se organizarán en una mesa redonda para que discutan sobre la importancia de la literatura hispanoamericana, sus características, sus principales autores y obras, y que puedan decir qué les gustó más y por qué, señalar diferencias y similitudes entre obras y autores, y posteriormente elaborar un mapa mental o un mapa conceptual. Gracias.